Ya quedó. Ok. Comparito. Ahora sí. Ahora sí a lo que, a lo que te truje, chencha. Bueno, primer podcast, güey. Mucho Qué loco, No me imaginé haciendo esto, pero por algo se empieza. pues sí, una cámara, una compu, 2 micrófonos y la sala de la casa creo que es buen inicio. Yo creo que ahorita que estaban viendo que quedara. A ver si jalaba. A ver si jalaba, la verdad. Yo creo que mucho de los procedimientos de las cirugías no nada más se quedan a veces en el consultorio, sino que se empiezan a planificar, yo creo que desde tu casa, ¿no? Yo creo que también es una parte donde estás más tranquilo, más relajado, como que sin la presión del paciente, sin el ambiente laboral, ¿verdad? Como que empiezas a ver, uy, me veo haciendo esto, planificando aquí, haciendo allá. Es buen lugar para empezar. Sí, un lugar. Que podría ser tema de otro podcast, Como la vida después o antes del quirófano. Lo anotamos. O si no te mueres en el estrés, ¿no? Que sí. ¿Cómo quedó? Y me digas, bueno, que de eso vamos a hablar hoy. Casos interesantes. Bueno, como lo habíamos platicado, y viene en la descripción del canal, la intención de este canal es analizar casos que son complejos, que no siempre o necesariamente son los casos que nos gusta enseñar o presumir, porque a veces ni siquiera se han terminado de resolver, como el caso que vamos a ver hoy. Y sobre todo el atractivo son casos que necesitan el abordaje de multiespecialidades, ¿no? Los casos complejos a veces no es necesario solamente un solo especialista, y definitivamente 2, 3, 4 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y pues la experiencia nos ha dado el aprendizaje de que hay veces que, aunque pues yo soy glaucomatólogo, tenemos a alguien que es o de retina o de córnea o algo así, también puede tener alguna opinión o algo que tú no has considerado, aunque sea de otra subespecialidad, ¿no? Entonces siempre es bueno, que bueno, es lo que nos ha pasado varias veces, en lo tuyo que es la retina y en lo mío que es el glaucoma. Sí, para hacer preámbulo lo de que Mario, ¿verdad? Es glaucomatólogo. Ok. Hay que presentarnos primero. Exacto. Ok, preséntate tu compadre. Bueno, soy José Maldonado, yo soy retinólogo, y obviamente pues tratamos de hacer nuestro mejor approach en casos complejos, la verdad. Los casos que se van, o la intención, como dijo Mario, es tratar de ver cómo poder darle el mejor resultado a ese caso que probablemente, y muchas veces ya sabes que probablemente no va a terminar en un 20/20, en una cirugía refractiva, que el paciente queda bien, pero que hay que tratar de hacer el mejor esfuerzo multidisciplinariamente, ¿no? Yo soy Mario Riquelme, yo soy especialista en glaucoma, y bueno, la intención de esto es platicar experiencias que hemos tenido. Vamos a iniciar con experiencias de nosotros, que en el grupo de trabajo en el que hemos estado compartiendo bastantes casos, pues ya gracias a Dios hemos tenido aprendizajes interesantes y resultados buenos a pesar de la complejidad de los casos. Y eventualmente pues la idea es traer más especialistas que compartan también sus experiencias, abrir el micrófono a esta parte que casi no lo vemos, casos muy complicados, que a veces pueden pasar por periodos frustrantes, pero que en el abordaje de multiespecialidades pues se pueden resolver cosas de manera bastante eficiente, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a mostrar el abordaje que hicimos de una paciente que inicialmente llegó conmigo. Es una paciente de glaucoma. Yo la recibí hace aproximadamente 5 años.
Se trata de una paciente de sexo femenino de 32 años de edad. La refirieron inicialmente porque tenía una presión extremadamente alta. Tenía 72 en el ojo derecho y 64 en el izquierdo. Difícil tratamiento, baja visual importante. La paciente no se había dado cuenta al principio que ya de un ojo prácticamente tenía visión de movimiento de manos, hasta que incidentalmente algo le pasó en un ojo y se tapó y abrió el otro ojo y dijo, ah, caray, no veo, ¿no? Aquí incidentalmente, pues, considerar la paciente es una paciente estudiada, nivel universitario, que a lo mejor uno pensaría que, bueno, pues es que la gente de bajos recursos o bajo nivel socioeconómico, o bajo nivel de estudios, no, eso no se limita o sea, le puede pasar a cualquier persona. Y una paciente joven también. Joven, muy, muy joven. Entonces, ya de inicio, pues estamos empezando con un estrés, ¿no? De hay que salvar un ojo, el ojo funcional, en una paciente muy joven que tiene toda la vida por delante. Entonces, al revisarla nos dimos cuenta me di cuenta que era una paciente que tenía glaucoma de ángulo cerrado, bilateral, prácticamente visión funcional en un solo ojo, ¿no? Entonces, pensamos que tenía un componente ahí faco dependiente, ¿no? O algo de iris plató, pero ya tenía prácticamente sinequias con un remanente muy, muy, muy pequeño de ángulo que se podía ver en gonioscopías dinámicas. Entonces, digo, para no hacer muy larga la historia, esta es la lista de todos los procedimientos que se le hicieron. Primero se le hicieron lensectomías, endociclos, posteriormente ciclofotocoagulaciones transesclerales, terminó, no lo puse aquí, pero esclerotomía profunda, ya que no cedía la presión. Se logró abrir el ángulo en ese ojo donde hicimos la esclerotomía profunda y después tuvimos que hacer la esclerotomía. Sin embargo, aquí como dato importante, la paciente, aunque no se ha llegado bien a un diagnóstico específico, siempre ha manifestado con un comportamiento como una paciente con una enfermedad inflamatoria. En eso coinciden, lo han visto de inmunóloga, reumatóloga, nosotros. Esta paciente tiene algo, a la par en que nosotros la recibimos, terminó en interconsulta con ginecología y descubrimos que desgraciadamente tenía una falla ovárica temprana, lo cual todavía aumentó la sospecha de que había otra patología ahí sistémica que de verdad se le ha buscado bastantes marcadores y no hemos llegado a un diagnóstico específico, pero siempre se ha tratado como que una paciente que tiene un componente inflamatorio importante. Entonces, después de la esclerotomía profunda, que se le puso un lente tórico de plataforma de plato, tórico de 6, y estuvo muy bien el lente varios años, pero posteriormente a las últimas revisiones que hicimos del reservorio, estuvimos ahí haciendo con aguja, mitomicina, incluso se le inyectó un par de veces, se le hizo un intento con viscoelástico, tratar de salvar el espacio, pero tenía una inflamación de bajo grado constante que no se iba. Entonces, en ese momento fue cuando buscamos opiniones, ¿no? Entonces, se lo comenté al doctor Maldonado. Si de repente escuchan por la costumbre, yo le digo Cheo, entonces, mi compadre, sí, por la confianza, mi compadre, yo le hablé y le dije, oye, ¿sabes qué? Le conté toda la historia del paciente y la situación en cómo estábamos ahorita. Y bueno, les vamos a enseñar qué pedimos. Se mandó a la paciente a hacer un VM
coincidentemente la otra retinóloga de aquí, también amiga de nosotros, se acaba de comprar un VM. Y pues para estrenar el juguetito se lo enviamos a la paciente. Realmente ya pensando que estábamos tratando con un UGH, ¿no? Uveitis, glaucoma y FEMA, que como saben no siempre cursan con la parte del IFEMA activo. A veces puede ser intermitente, pero pueden desarrollar específicamente reacciones inflamatorias de bajo grado persistentes. Y bueno, encontramos este hallazgo que están viendo en la pantalla. Lo definieron como una perla de Elschling. Aquí una deformidad en este segmento del iris, entonces se infiere que sí estaba haciendo un roce, ¿ok? También lo otro que se observó es que pues también aquí el borde del lente anterior también estaba haciendo roce con el iris, entonces pues ahí decide, ¿no? Puede ser esta perla o puede ser el lente. El lente que está en contacto. Que al final de cuentas, pues la paciente trae inflamación, te está colapsando el reservorio y la presión también subió. La presión, obviamente, pues porque ya no tienes el flujo necesario, pues la presión arriba, ojo único. Con terapia máxima. Terapia máxima. En este momento ya tuvimos que regresar a todas las gotas, Critantec, un análogo de prostaglandina, acetadiazol, y pues la urgencia de hacer algo, ¿no? Entonces, en ese momento, compadre, ¿tú qué pensaste? O sea, ¿qué se consideró? ¿Te acuerdas? ¿Qué decidimos? Bueno, la verdad que se veía un ojo inflamado. En verdad que incluso en el flare que tenía en cámara anterior, pues se veía, como dijo, una inflamación de bajo grado, pero no se veía un ojo normal, ¿verdad? Como para hacer vuelvo a repetir, una paciente joven, 32 años. Y cuando quisimos ver el fondo ocular, también algo agregado, no, por consiguiente del segmento anterior no tenía una buena midriasis, era una midriasis media y de 5, 6, siendo muy optimista. Y la verdad en vitrio también, a lo mejor un poquito más de reacción inflamatoria, una vitreitis grado 2, no grado 1, la verdad, porque sí se veía pigmento disperso, que obviamente puede correlacionar a la parte del roce que tenía el lente de plato con la parte posterior del iris. Entonces, la verdad que vimos pues muchas opciones en tratar de hacerle una vitrectomía, incluso como se pensó y el VM decía, oye, tanto hay una perla de Elschling como está el toque, pues ¿qué tanto si se le deja el lente? Pues no, el lente está generando un problema, y aparte puede ser que también se traslape con la enfermedad inflamatoria que tenemos. Entonces como que si probablemente sistémicamente está inflamada y aparte el ojo está inflamado porque hay algo que le está generando, pues hay que retirarlo, ¿no? Hay muchas formas como poder tratar de solucionar esto. Obviamente al principio y de primera instancia, como es una paciente joven, pues se trató de pensar de no tocar el vitrio, incluso fue algo que se planteó no de una manera inicial, porque sabemos que los jóvenes, entre más joven es el paciente, más inflamación, y entonces sabemos que tenemos una enfermedad inflamatoria y la inflamación y el roce, lo que les acabo de mencionar. Entonces como que dijimos, bueno, vamos a tratar de ser más conservadores, sacar el lente o hacer una vitrectomía anterior, se comentó, pero ya al final cuando... a la luz ya del VM y de todo, dijimos, ¿sabes qué? Yo creo que si vamos a retirar el lente intraocular, si vamos a tratar de quitar ese factor que tiene actualmente con ese lente, pues era quitarle todo el lente de plato y pues valga la forma asertiva de hacerlo. Hay un retinólogo ya, entonces hacerle la vitrectomía toda completa, y pues obviamente ya en la cirugía de poder retirar el lente, el reservorio, pues obviamente como había esa fibrosis también, ustedes lo van a ver en el video, pues obviamente ya no se pudo poner un lente, entonces se planificó para hacer un lente
anclado a esclera, ¿verdad? Obviamente con todas las peripecias en la vitrectomía de que pues es un vitrio que está adherido, es un vitrio que todavía no está muy cinerético, muy licuado, entonces pues sí al principio costó un poco, pero pues bueno, tratamos de hacer una vitrectomía posterior. Incluso sabemos que el hecho de quitar el vitrio también disminuye un poco la presión intraocular del ojo, dándole ese beneficio. Entonces yo creo que planificamos toda la cirugía como láser, ¿verdad? El láser transescleral, más extracción del lente de plato, más lente anclado con una técnica de Yamane. Es una técnica un poco diferente al Yamane normal, que es, bueno, está descrito también en literatura como a través de trócares 27 o asistido a través de trócares para una mayor control, y como ahí tenemos el beneficio de que se hace toda la vitrectomía completa, pues obviamente ya no tenemos esa parte de que el vitrio vaya a prolapsar y que se vaya a ir al segmento anterior, entonces pues se hace mayor maniobrabilidad de toda la parte de la cavidad vítrea y que por consiguiente pues el centrado y la forma como anclarlo sea un poco más fácil, ¿no? Entonces en realidad ese fue el plan y pues bueno, ahí le vamos a mostrar un poco de cómo fue hecho esta cirugía, ¿no? Bueno, inicialmente hicimos la cicloablación, o sea, fue un procedimiento ciclodestructivo. Y aquí sí quiero mencionar, fue destructivo en 3 cuadrantes, o sea, respetando el área, 2 inferiores y si yo le sumo lo que hice arriba en la periferia para no tocar el área de la esclerotomía, pues son prácticamente 3 cuadrantes, ¿ok? Y esto es algo importante por el resultado que tuvimos después, ¿ok? Que si no lo han adivinado, no es un caso sencillo, entonces no es un final feliz, claro. ¿Ok? Pero la expectativa era, obviamente le estoy prácticamente tronando 3 cuadrantes, no hay forma de que no baje, ¿no? Ya le estamos quitando lo que está causando el estímulo inflamatorio, entonces, bueno. Aprovechar, y yo creo que por ahí también va a ir, también aprovechar de que necesitamos, si el ángulo, tú lo mencionaste, ¿no? El ángulo ya estaba completamente cerrado, si ya tenías muy poca, y más o menos por ahí fue el marcado y todo, ¿no? Bueno, ahí la vitrectomía, la verdad que sí costó un poco, eso ustedes lo ven ya en la edición del video, pero sí costó, me tuve que acercar bastante, y ustedes ven esa parte como que muy elástica, ¿verdad? Como que muy tenso, y para las poder... células que había. Y tenía células, como yo les dije, se veía una vitreitis, y dispersión de pigmento abundante. Entonces ahí fue toda una odisea sacar el lente. Para el doctor Mario Riquelme sacar ese lente intraocular. En verdad que sí, fue bastante, ustedes lo ven ya editado, pero sí fue bastante complejo, un lente, ¿verdad? Amplio. Mucha manipulación. Y pues bueno, ahí... Y tomando en cuenta que ya prácticamente era el 4º procedimiento que se le hacía a la paciente, ¿verdad? Entonces, tuvimos que cortarlo con tijeras con vanas, y a cada mitad hicimos un Pac-Man. Exacto. Para sacar cada mitad. Entonces fueron 2 Pac-Mans prácticamente. Eso que ustedes ven es la parte del UM, ¿no? O sea, yo le digo a Mario, si lo veo como retinólogo, como unos cordones, literal, o sea, como si fueran casi unos cordones subretinianos, ¿verdad? Yo sé que no, que son las perlas de Lich, pero se veían gruesos, tensos, elásticos, ¿no? Y pues bueno, ya la técnica habitual y parte de la virtud, como le digo, la parte todo en lugar de hacerlo con las agujas, se hace a través del trocar 27, a través de, es un lente Zeiss 602, bueno, hay 2 tipos, el esférico y el asférico, 202 y 602, y que por consiguiente, pues obviamente se externalizan las ápticas a través de un forceps Mass Grip 27 y se hace el capuchón, ¿verdad? ¿202 o 602? Creo que 602 el que utilizamos. ¿Ah, sí? Sí, 602. ¿No es el europeo el 602? No, sí se pueden llegar a utilizar aquí. Entonces se externaliza la otra y en lugar obviamente de externalizarlas te da la virtud de que al momento de la manipulación son unas ápticas bastante manejables, bastante que en verdad aguantan la manipulación. La verdad es un lente que a mí me encanta, en verdad, incluso para poder hacer un Yamane bastante bien. Bueno, entonces
¿qué resultado tuvo la cirugía? Aquí la verdad es que pues nosotros esperábamos que bajara mucho la presión. Inicialmente, como con todo procedimiento ciclodestructivo, sí bajó mucho la presión. O sea, yo recuerdo que la presión postoperatoria inicial fue como 11 o 13, algo así, bajó bastante. Como ustedes imaginan, hubo mucha manipulación en el procedimiento quirúrgico. Inicialmente se veía muy bien el ojo. Se logró bastante distancia por la forma del anclado del lente, se logró bastante distancia entre el iris y el lente intraocular. Yo creo que por ahí está el segmento de ella. Bueno, el OCT de segmento, lo compartimos para Ok, lo vamos a poner aquí en la edición. En la edición. La cuestión fue que eventualmente todavía no sé ¿por qué? Ok. Porque realmente hicimos destrucción de 3 cuadrantes del cuerpo ciliar. Y esto yo lo discutí igual incluso le hablé al doctor Sampaolesi. Y él me comenta que no es algo muy común, pero que sí también le ha ocurrido en algunos casos. Y eventualmente pues tienes que hacer ya todo vía o válvula o tratar de salvar la esclerotomía profunda no penetrante. Entonces realmente la presión empezó a escalar de nuevo y desgraciadamente empezamos a tener edema corneal. Claro. Okay. Tuvo una falla y después la paciente se tuvo que controlar con nuevos intentos de salvar el reservorio de la esclerotomía profunda. Al final, la forma de obtener una baja ya más constante que persiste hasta hoy, que la tuvo, después la interconsultamos con el doctor Pasca, fue con 5FU. Se utilizó, si mal no recuerdo, fueron 3 inyecciones de 5FU al bleb, al reservorio. Se logró una buena baja de presión y la paciente tuvo que realizar un DISEC, si mal no recuerdo. Sí. Y en eso está la paciente ahora. La paciente tiene una presión intraocular baja, está controlada, pero ahorita se está viendo la parte de la córnea, ¿verdad? Que responda. Y bueno, como habíamos dicho al principio, no es un final feliz. De hecho, no es un final, ok, pero aquí viene la parte interesante de la discusión del caso. ¿Por qué hacer este abordaje en esta paciente? ¿Por qué hacer el anclaje de este tipo en este paciente? ¿Cuál sería la otra opción? Bueno, en cuestión, al ver la evidencia, porque lo que mencionábamos, había un claro pues diagnóstico y evidencia de que algo estaba siendo proinflamatorio. Entonces, parte del beneficio de las técnicas que hay de anclado de lente intraocular, ya ven que ahora pues, hay sin sutura, con sutura. Hay varios tipos de lentes, incluso hay nuevos lentes que están siendo incluso ahorita en estudio, con evidencia, en cuestión a su centración, fijación y predecibilidad, pues de la graduación, ¿no? Porque pues mucho de esto también tiene que ver qué tanto el paciente va a mejorar visualmente, ¿no? En la posición efectiva. Entonces, algo que me ha gustado mucho, yo creo que más allá de la técnica que ustedes vieron a través del trocar, yo creo que la técnica Yamane es muy noble al momento del manejo de la conjuntiva. Porque a lo mejor el comentario, porque las otras técnicas, desde la técnica del doctor Agarwal, desde el Acreos,
tienen que tener incluso una cierta manipulación o una peritomía para poder poner el lente en su lugar. Entonces, esta técnica, si se dieron cuenta, solamente realmente utilizamos 2 meridianos. Y obviamente, pensando que el motivo por el cual esta paciente llegó a la consulta fue por un diagnóstico de glaucoma, no nos descarta, muy aparte del problema actual que tiene de su córnea, que es obviamente hay que darle su seguimiento y seguir viendo cómo ella va progresando. Sabemos que hasta cuándo puede durar el láser, o hasta cuándo puede durar el tratamiento de gotas, o hasta cuándo se le puede ofrecer otra terapia de glaucoma, desde un láser como el que hiciste, hasta un dispositivo de AB externo, AB interno, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esa parte de, aunque la cirugía, como se mencionó, o sea, fue una bastante manipulación, yo creo que esta técnica Yamane encaja muy bien a consideración personal. Puede ser que a lo mejor, y por eso se genera la discusión, ¿qué otra forma de anclado pudiera tratar de mantener la mayor cantidad de conjuntiva o que sería el comentario sería, ¿cuál sería la técnica de anclado que le beneficiaría más a un futuro en algún otro procedimiento a un glaucomatólogo? Pues mi aprendizaje después de este caso, para mí fue una sorpresa que la ciclodestrucción haya fallado. Okay. Entonces, pues ella, todas las soluciones a futuro, y estamos, o sea, recordemos, ahorita ya tiene 36 años, okay, porque pues ha estado en seguimiento conmigo desde 5 años, vamos para 5 años. 5 años. Fue de mis primeras pacientes que tuve aquí en Cancún. Y le queda muchos años de vida, ¿verdad? Entonces, a ella definitivamente ahorita, todas las soluciones que se le vaya a ofrecer son conjuntivo dependientes, ¿ok? Sí, podríamos discutir que si en algún momento le vamos escalando, ahora tenemos el pressure flow, ¿ok? Intentar hacer un pressure flow y dejar a un segundo tiempo una válvula, puede ser de Ahmed o puede ser ClearPath, por ejemplo, o sea, pero todo va a depender de conjuntiva. Entonces, entre más conjuntiva tenga yo, que no se le haya manipulado, mejor pronósticos va a tener ese procedimiento. Ahora, en ella definitivamente pues siempre va a ser el detalle de que pues parece que sigue teniendo ahí algo inflamatorio, ¿ok? Todos los oftalmólogos que la han visto coincidimos en lo mismo. O sea, ella algo ahí le está provocando algo inflamatorio, porque no necesariamente era solamente el lente intraocular lo que le estaba causando esa inflamación. Entonces, yo creo que esta forma de anclar el lente, incluso, por ejemplo, después de que fue a interconsulta con el corneólogo, el comentario de él fue, qué bueno que te hicieron esta técnica, porque yo ya tengo más área para maniobrar. Claro. ¿Okay? Simplifica el procedimiento de un DISEC, por ejemplo, o sea, que todo lo vas a hacer ab interno, y alejas lo más que se puede la distancia de endotelio con el lente intraocular. Desgraciadamente en este caso pues no se ha terminado de resolver, pero también tiene lógica por ese lado. O sea, yo necesito tener la distancia mayor que se pueda, pero entre el endotelio y el lente intraocular, pero sin ocupar mucho espacio de la conjuntiva. No, y sí quedan, la verdad, en el Yamane, que es a 2 milímetros, está descrito, sí quedan bastante posteriores. O sea, sí genera muy buen espacio para, o sea, hacerle cualquier otro procedimiento, ¿no? Y yo creo que puede ser algo que se haya descubierto, puede ser que ya se sabía, puede ser discusión. En algún momento se puede decir, le ha tocado, o otro doctor, ¿verdad? Puede decir, ha estado en una situación parecida, ha tenido que hacer el mismo procedimiento o algo similar. Probablemente sí. En el cual
haya hecho algo diferente o haya hecho una técnica diferente con un resultado similar o mejor, ¿verdad? Porque eso también yo creo que nutre mucho la forma del diálogo y de obviamente de aprender la experiencia de cada quien, ¿verdad? Sí. Si tienen un caso igual, coméntenlo y los invitamos y lo discutimos aquí a ver si es cierto. Pero, o sea, fíjate, yo el comentario que a lo mejor sí hubiera escuchado, porque yo lo he visto también de los que no son muy fans de hacer esta técnica de fijación, es que se rota el lente. Es que el astigmatismo residual. Pero las ápticas, que bueno, ya nos pasó una vez con bueno, no digamos nombres, pero el que acabamos de resolver, que yo estoy convencido de que fue se pegó, traumatismo o algo así. Sí, eso no se rota. Aunque no lo diga, pero el paciente, o sea, yo soy como Dr. House, everybody lies. Entonces, sí, no, él se pegó, estoy de acuerdo que se pegó. Pero ofreció muy poca resistencia al momento de hablar con el paciente, la verdad. Sí. Ya después, a lo mejor ese lo presentamos ese también. Pero creo que, y yo he visto esto de muchos procedimientos, esto es muy artesanal. Es muy artesanal. Entonces, la curva de aprendizaje puede ser, yo creo que es lo que frustra a la gente. Yo te he visto a ti, y no es por echarle porras porque es mi compa, pero realmente el resultado visual que se ha tenido en estos procedimientos es bastante exacto y muy satisfactorio. De hecho, casi no presentan los pacientes que hemos hecho, incluso en cirugías combinadas, porque llevamos varias combinadas en que nos tenemos que meter por pacientes de glaucoma. Aquí hay mucho ángulo cerrado que terminamos necesitando entrar a hacer vitrectomías, incluso nanoftalmos nos hemos metido a hacer, que eso es otro muy bueno. Y el resultado visual es muy satisfactorio. O sea, yo creo que realmente depende mucho de saber hacer bien la técnica y saber hacer bien la tunelización. Corrígeme si no estoy. Ahora, mi pregunta es, ¿no será que hacerlo de esta forma como la haces tú todavía baja más la posibilidad de que se rote el lente, se mueva? En contra de hacerlo con aguja o algo así. Mira, la técnica, o sea, comparando la técnica de Yamane, incluso actualmente, y eso yo creo que ustedes lo han escuchado en ponencias desde las nuevas presentaciones de FACOFES, FACOCaribe, todo ese tipo de procedimientos donde muchos hacen una cartera escleral para poder meter el capuchón o la parte donde se quema la áptica, porque pues sí, una de las complicaciones que más se ve es las complicaciones con el botón. Incluso parte del objetivo es que obviamente esa carterita escleral tape y evite eso, ¿no? Entonces, la parte, y yo creo que viene ahí más experiencia personal, y está descrito también por estos doctores, el doctor Yamane, y hay unos doctores, ellos mismos japoneses, no recuerdo ahorita el apellido de los doctores, pero ellos mismos han hecho con el Trocar 27, como hay una diferencia en los grosores de la parte más distal a la parte más proximal a la entrada del Trocar, eso genera como un tunelcito. Como embudo, ¿no? Como si fuera un embudo, una parte más angosta y una parte. Entonces, obviamente la parte del feeling de cada doctor, aunque tienes que quemar solamente menos del 0.5, yo le digo, esto fue más a cálculo y a experiencia de cómo es. Yo le digo a Mario, ¿cómo cuánto le quemas? Le digo, pues yo le quemo menos de 1 milímetro, pero casi llegando al milímetro, 0.8, 0.9, para tratar de que sea simétrico en los dos capuchones. Entonces, como la parte más amplia del Trocar es muchísimo, o sea, incluso en la misma manipulación te queda más grande, tú ves que la cabecita del capuchón entra sobre el espacio escleral. Por lo menos no queda tan exteriorizada como muchas veces pasa en la técnica Yamane de la aguja 37 Tingwall. O sea, que es una aguja obviamente muchísimo más delgada. ¿37? No, de 30. 30, ¿verdad? Entonces, ese beneficio del Trocar, yo creo que sí puede hasta cierto grado internalizar
un poco, a lo mejor no todo, pero sí parte de ese capuchón y por consiguiente, pues pudiera esconder una parte, ¿no? Y no generar esa extrusión de la áptica y que por consiguiente, pues sabemos las complicaciones desde infección o erosión de la conjuntiva, inflamación, etcétera, ¿no? Entonces, para título personal, yo creo que el hacerlo con los trócales sí nos puede ganar un poquito más de espacio. Obviamente hay nuevas técnicas y yamanes modificados que ustedes los pueden ver en los de generar una cartera y pues asegura, pero yo creo que con el trocar y con esta descripción que les acabo de decir, yo creo que sí se puede ganar un poco de segmentar hacia la esclera, no todo obviamente, porque sí el capuchón queda mucho más grande que un 27, dependiendo también de lo que tú quemes y la forma como es el capuchón, pero sí puede quedar algo intraescleral, a lo mejor no todo, pero sí la gran mayoría. Y eso obviamente al momento de tú cerrar la conjuntiva o de poder internalizarlo, pues queda muchísimo mejor y menos probabilidad, ¿verdad? De erosión, de que y volvemos otra vez al comentario de la manipulación de la conjuntiva, de tener que abrir, de poder hacerle, etcétera, revisión, o no quedó, o sí quedó, y por consiguiente, pues obviamente sabemos que pues eso no es un beneficio. A lo mejor en un paciente de no glaucoma puede ser otra situación, ¿verdad? O sea, no, pues doctor, si le hacemos un Acreos, que para mí a lo mejor el Acreos no es superior al Yaman en mis manos, pero sí a lo mejor en la evidencia científica el Acreos tiene una mayor centración y mayor fijación. La verdad que en esa parte yo creo que el Acreos sí está un poco superior. Pero mayor manipulación. Pero en cuestión al área de la superficie desde el limbo, porque también el limbo, desde el limbo hacia los 2 milímetros de cada lado nasal y temporal, pues sí hay un mayor proceso, ¿verdad? Vuelvo a decir, y yo creo que a lo mejor la parte de discusiones, hasta qué tanto se puede aprovechar, lo que yo les decía, si ustedes han hecho otro procedimiento, que hayan hecho otro tipo de anclado, que digan, mira, ¿sabe qué? Pues esto no, o esto sí es beneficioso, no beneficioso, a mí sí me quedó bien, y aparte le puse una válvula, o aparte le puse un microshunt, aparte no sé, ¿verdad? Algo o le rescaté lo que tú decías, le rescaté la bula, güey, se formó bien, etcétera, ¿no? Pues sí, siempre es bueno, sería interesante escuchar qué hubieran hecho ustedes, ¿no? Qué hubieran cambiado, qué hubieran hecho diferente, ¿no? Y específicamente es para eso este espacio, ¿no? O sea, estudiar estos casos complejos siempre deja más, tienen más carnita, vamos a decirlo así. Más sustancia. Los casos más sencillos, pues ya casi siempre son bastante típicos, pero realmente el aprendizaje son en estos casos que son un reto, ¿no? Que te sacan de tu área de confort, que tienes que preguntar, que tienes que interconsultar, que tienes que hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer, te ponen a estudiar, y realmente ahí es en donde uno ya empieza a tratar de encontrar qué otras soluciones se pueden hacer, y de ahí deriva el conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, se me hace muy buen primer caso para empezar la discusión. Bastante bueno. Siempre, no quiere decir que esta es la forma correcta de hacerlo, o que sea la única forma, es una opción de hacerlo. Si a ustedes les sirven, pues qué bueno, pero si ustedes tienen alguna otra experiencia, nos encantaría escucharlo y platicarlo, y si lo quieren discutir en este espacio, bienvenidos, y con mucho gusto hacemos una plática en directo y lo platicamos entre más cabezas, pues mejor y más conocimiento. Claro, entonces pueden compartir, escribir y compartir su caso, ¿verdad? Sí, decir qué caso, si ya lo tienen subido en YouTube o algo así, pues lo platicamos como quiera. Siempre es bueno platicar, yo creo que siempre el diálogo entre todos los que hayan estado incluidos en el abordaje del caso va a ser más interesante. Pero bueno, compadre, ¿tienes alguna otra? No, la verdad que yo creo que a pesar de que todavía no saben, sigue en curso el caso. Todavía sigue en curso el viene caso. La próxima semana. Entonces, la verdad que yo creo que hasta un cierto grado, yo creo que ha sido, pues, un éxito en cuestión a lo mejor a supresión. Si no se hubiese hecho nada, como ven muchas veces casos de Acer, pues obviamente el curso ya lo sabemos. Sí. Pérdida de visión total en cuestión en meses, ¿verdad? Con una presión. Porque ella está en visión en túnel. O sea,
con esa presión en 76, 40 y tantos que hasta ahí nos volvió a llegar después. Yo creo que pues obviamente ahí ya sabemos cuál iba a ser el desenlace y pues obviamente muchas veces también eso, el hablar con el paciente y decirle, mire, nosotros queremos ir hacia el otro lado, ¿verdad? Todo tiene su riesgo, pero bueno, yo creo que volvemos a repetir, en el aprender, el compartir el conocimiento, ahí está el aprendizaje. El aprendizaje. Pues bueno. Bueno, esperamos que les haya gustado. Vamos a editarlo lo mejor que se pueda para que salga lo mejor que se vea. Y bueno, nos vemos. Pronto vamos a estar tratando de hacer lo más seguido que se pueda. Discutir casos. Siempre, la verdad es que hemos tenido bastantes casos muy interesantes. Exacto. Pero no van a ser casos comunes. No van a ser casos comunes y menos corrientes. Claro. Pero la idea es encontrar más casos que se quieran discutir. No nada más de nosotros, porque obviamente el aprendizaje y los casos irregulares y que son de batallar y de pensar están en todos lados. A lo mejor no siempre son los casos que nos gusta discutir porque presentar porque no son los más bonitos y obviamente no van a ser los casos de congreso necesariamente, pero pues aquí es el espacio para hablar de eso, ¿verdad? Aquí no nos da pena, aquí todos aprendemos. Y al revés de la discusión podemos a lo mejor sacar nuevos abordajes que nos vayan a servir en un futuro para nuevos casos que sean más complejos y pues bueno, mejorar la atención que le ofrecemos a los pacientes. Entonces nos vemos en la próxima. Y síganos viendo. Síganos viendo. Denle, ¿cómo es? Denle click y la campanita y follow. Suscríbase. Y suscríbase al canal. Okay. Muy bien, compadrito. Muchas gracias. Nos estamos mirando. Nos vemos pronto. Saludos. Saludos.